el videojuego de Mario 64 para la PlayStation 1. Hola a todos amigos y amigas de YouTube, espero y estén bien, aquí RZ3 con un nuevo video para el canal. El día de hoy vengo a contarles sobre el misterio de Mario 64 y su port para la consola PlayStation 1. Traduciré el documento que dejó el usuario Ralphalord sobre lo que investigó acerca del caso. Sin más, que empiece el misterio. El port de Super Mario 64 para la Play 1, es un juego, o mejor dicho, una leyenda urbana poco conocida dentro del mundo de los videojuegos. A día de hoy, nadie sabe si fue un intento genuino de llevar al juego de Nintendo 64 para la PlayStation 1, o si siquiera haya sido un juego real. En sí, se tiene entendido que es una versión anómala y misteriosa del Mario 64, cuya existencia fue revelada en el 2010, y data del año de 1999, un año antes de que saliera la consola de PlayStation 2 al mercado. Por los datos que se saben, es posible que este port ni siquiera estuviera relacionado con Nintendo o Sony. En cambio, se entiende que fue creado por un grupo de desarrolladores específico de una organización japonesa bastante pequeña que trabajaba a espaldas de las compañías de videojuegos. Se tiene entendido que este grupo de desarrolladores tuvieron la capacidad de portear el juego de Super Mario 64 para la consola de Sony y de ser capaces de también portear otros juegos de los cuales no se tiene ningún registro acerca de ellos. El progreso, sin embargo, se dejaría eventualmente en el olvido, debido a la propia elección de los desarrolladores y porque no veían mucho progreso en el proyecto, y por su propia salud. Se sabe que el progreso fue vendido a Sony, claro, alterando el port un poco para que no pareciera Mario 64. Antes de la alteración, supuestamente, este port presentaba unos graves errores de texturas y algunos assets, aparte de la pérdida del control total del personaje de Mario en algunas ocasiones sin alguna razón específica. El error en las texturas eran, más que nada, texturas faltantes, sobre todo en el skybox y varias partes del piso de los mundos, haciendo que todo el rato pareciera que fuera de noche en el juego y que Mario caminara en la nada. Otro error en las texturas, y siendo el más grave, era el que hacía que cambiara el color de forma muy rápida y continua en algunos escenarios, o que se sustituyeran algunos assets por otros, y provoquen convulsiones y dolor de cabeza leves a los que probaban el juego, que eran los propios desarrolladores. Dichos errores continuaron pasando por más de que se intentaran arreglar, provocando anomalías extrañas en el juego. Esto se tiene entendido que ocurría debido a que la PlayStation 1 era una consola menos potente que la Nintendo 64 original, por lo tanto ocurrían dichos fallos que se necesitaban ser corregidos de alguna forma. A continuación, todo lo que se mencione a partir de aquí debe de tomarse con pinzas, debido a que son afirmaciones sin verificar. Voy a mostrar la anécdota de la persona que presuntamente trabajó en el proyecto. Se tiene entendido que el port fue hecho desde mucho antes de lo que se tiene confirmado, es decir, antes del año 1999, pero no se conoce de una fecha exacta en la cual haya iniciado verdaderamente. La primera mención que se hizo acerca de un port de Mario 64 para la Play 1 en Internet. Un usuario llamado Kasure120 en el tablón acerca de videojuegos en 4chan, hizo una publicación acerca de su experiencia siendo parte de un equipo pequeño de personas en Japón en el año de 1997. Dijo que compartiría esta información siempre y cuando mantenga segura sus datos personales y la de los desarrolladores. Dijo que no tenía ninguna relación con Nintendo ni con Sony, que había sido contratado por el propio equipo, y comenta sobre el tiempo que pasó trabajando allí. Relata que hacía de programador, y también se encargaba de tanto de la jugabilidad, la funcionalidad, los errores, etc., detectados durante las pruebas de juego. Tuvo entendido que muchas de las demás personas bajo el proyecto se consiguieron en el extranjero en una sucursal extremadamente pequeña que cerró poco después de un incidente por aquella zona. Pese lo antes mencionado, dijo que no hacía tantas cosas como los demás. Tuvo entendido que los dos directores apodados con los nombres de Kakinuma y Rakushio eran personas que trabajaban o que habían trabajado en Nintendo y Sony.
En el año de 1999, el programador y el equipo recibieron el prototipo después de Rakushio consiguiera un GCC 2.9.5 original bifurcado por SN Systems tanto para la PlayStation como para la Nintendo 64 y que Kakinuma consiguiera assets y recursos de varios juegos de la Nintendo 64. El equipo decidió enfocarse más que nada de un port de Mario 64 para la Play 1 y perfeccionarlo tanto como les fuera posible. Kasure 120 explica que la versión de prueba, la primera que se hizo tenía muchas cosas que hacía que estuviera demasiado rota, por lo que sí que les tomaría demasiado tiempo llegar a conseguir un verdadero progreso. Una de las versiones un poco más avanzadas, describe al juego como una atmósfera bastante desolada. Sin nada más que un vacío negro alrededor. La apariencia de Mario, era más como una figura sin nada más que la forma de su cuerpo de bajos polígonos. En una versión más avanzada del proyecto, menciona que ya el jugador podía controlar a Mario. O por lo menos un intento de que el personaje fuera Mario. Dice que a diferencia de la versión de la Nintendo 64, afuera del castillo y dentro de este era un mapa completo en sí mismo, lo que significaba que el castillo era por defecto más pequeño, para ahorrarse rendimiento. Se podía ver restos de eso en algunas demos del juego que se les mostraban a un grupo selecto de personas que probaban el juego aparte de los propios desarrolladores. Aún así, faltaban muchas texturas, y afuera del castillo, se seguía viendo en muchas partes que Mario parecía caminar en un vacío oscuro. Se recalca que habían fallos en las texturas y fuera de estas, incluyen alteraciones en las señales de vídeo, los hexágonos de la paleta de colores y la disposición de pistas de la música del juego. Por lo tanto, hacía que los desarrolladores se sintieran incómodos al interactuar con el entorno de la versión. El programador profundiza aspectos como el skybox, que por más de que se le intentara poner, simplemente no había. Aspectos como el escenario de Bomb Bomb Battlefield, servía como campo de pruebas para probar a los enemigos y personajes como los Toads del castillo o el conejo Mix. Ya en un punto más avanzado intentaron replicar el efecto de las escaleras infinitas, con una zona que llamaron únicamente pasillo rojo que solía extenderse infinitamente por más de que Mario avanzara. Ya para el final de la publicación, dijo que la razón por la cual no terminaron el proyecto, era debido a una pelea interna en el equipo provocada por el descontento de Kakinuma con el proyecto, haciendo que los assets y recursos que él había aportado se eliminaran, haciendo que sea imposible de continuar, debido a que se necesitaban dichos recursos para poder seguir con el trabajo. Después de eso, toda la programación y el progreso que pudimos conservar fue vendido a PlayStation, alterando algunas pocas cosas para que no se llegara a sospechar de que se intentase traer un juego de la competencia a su consola. Lo siguiente a resaltar, es que el usuario, se quedó a responder pocas preguntas de algunos usuarios, que le hacían al respecto de la publicación y el juego. Pregunta: ¿existe algún video que pruebe que lo que dices es verdad? Respuesta: vídeos no poseo, pero tengo en sí diversas capturas de pantalla acerca de un poco del progreso. En las respuestas Kasure 120 adjunta varias imágenes del juego. Pregunta: ¿qué hubiera pasado si el port se hubiera hecho? ¿Lo planeaban comercializar? Respuesta: no. La visión original era que únicamente un grupo selecto de personas lo probasen y se mantuviera oculto hasta que, si fuera posible, se veía conveniente y no perjudicial para el equipo el sacarlo al público de forma gratuita. Pregunta: ¿qué eran exactamente los fallos de texturas? Respuesta: eran en sí que cambiaban de colores rápidamente o que se cambiaban por otras texturas que no debería. Creo que alguien en el equipo hacía eso intencionalmente como una broma, aunque no estoy muy seguro. Una de las respuestas más extrañas sin duda sería esta. Pregunta: ¿por qué compartes esta información si sabes bien lo que ocurrió? Respuesta: porque de alguna forma me siento responsable. No quiero decir mucho al respecto.
Kasure 120 posteriormente a esto, desapareció de internet sin ninguna razón aparente. Posterior a la publicación de Kasure 120, el tema fue investigado por poca gente interesada acerca del juego, y se encontrarían con la siguiente información. Un 29 de noviembre, año y medio después de la publicación de Kasure 120, se subiría un video en una página llamada Bitly. El video se llama Super Mario 64. Play 1, test subido por un usuario llamado Undamen. En el video se mostraba un metraje de prueba de una versión del port del juego para la Play 1, confirmando su existencia. Posterior a esto, el usuario no volvió a subir nada con referencia a esto. Se intenta contactarle, pero desde el día que subió el video, no ha mostrado más actividad desde entonces. Se especula que posiblemente este usuario sea uno de los desarrolladores, y por eso es que haya tenido una copia del port, una ya avanzada según lo dicho por Kasure 120. Este tema con el paso del tiempo se dejó de dar seguimiento y quedó más como una leyenda más de Mario 64, una poco conocida, similar la leyenda de que supuestamente Luigi era desbloqueable en Mario 64. A día de hoy, no se logró localizar el paradero de los directores y de los demás desarrolladores. Espero y les haya gustado, hasta la próxima amigos y amigas, chau agria.